Cuando murió Jesús, toda la creación envió fuertes signos a la tierra. Cada uno de estos signos tenía un mensaje claro, y no fue una protesta por el sufrimiento humano más allá de nuestra comprensión o por el enorme error judicial al condenar a un inocente, sino que hablaba del propósito divino de la crucifixión de Jesús. Porque fue el evento más importante en la tierra después de la creación. Estos cuatro elementos sumados, además, le dan credibilidad a que Jesús era el Hijo de Dios y que había venido a la tierra a cumplir una misión. El primer signo que aparece es que a partir del mediodía y hasta las 3 de la tarde vinieron tinieblas sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, la oscuridad se relaciona con el juicio y significa, por tanto, que Jesús soportó el juicio de Dios sobre nuestros pecados, en contraposición a su nacimiento en que el cielo nocturno se iluminó porque Él era la luz del mundo. Este oscurecimiento está mencionado tanto por Orígenes como por Tertuliano y hasta por el mismo Pilatos. Hay algunos que atribuyen el oscurecimiento a un velo que puso Dios sobre la deshonra de su Hijo, para que no lo vieran. Y otros sugieren que fue para que se prestara atención a la agonía de su Hijo sobre el fondo negro de la oscuridad. Diversas interpretaciones, pero en definitiva un mismo autor, ¿no? El segundo signo fue que el velo del templo se rasgó en dos. Esto sucedió en el momento en que Jesús murió. El velo se trataba de una cortina en el templo que medía 18 metros por 9 metros, enorme, y separaba el espacio de Dios Santísimo del espacio del hombre con sus depravaciones, ¿no? En él se guardaba el arca del pacto y solo entraba el sumo sacerdote el día de la expiación cuando llevaba sangre para el sacrificio. Era una cosa muy reservada, ¿no? Una cortina de tal tamaño que se rasgara en dos significaba que la gran mano de Dios lo destrozó, ¿no? Y la interpretación es que ya no tiene más sentido esta división porque los sacrificios dejaron de tener valor por la muerte de Jesús, que hizo el sacrificio único y para siempre. De modo que Jesús había derribado la cortina que separaba a todos los seres humanos de ellos mismos y de Dios. Y se puede inferir que de alguna manera el velo significaba su carne que se rasgó y que a través de ella podemos alcanzar a Dios. El tercer signo es que la tierra tembló y las rocas se partieron. El temblor de tierra en la cultura judía era el signo de la presencia de Dios. Y cuando Dios se apareció a Moisés, por ejemplo, en el Sinaí, para entregarle las tablas de la ley, la montaña tembló violentamente, y con Elías pasó lo mismo. Pero además también el terremoto es signo de ira y del juicio de Dios. Demasiadas coincidencias, ¿no? Para que las mismas horas se hayan producido un eclipse, un terremoto y además que el velo del templo se haya rasgado. Y el cuarto y último signo es que las tumbas de muchos santos se abrieron y los cuerpos de ellos se levantaron, entraron a la ciudad y muchos lo vieron. Se aparecieron a muchos. Fue el mismo terremoto el que creó la apertura de las tumbas. Y parece ser el signo de la victoria de Jesús sobre la muerte y también el signo de nuestra resurrección,
porque en realidad los que resucitaron fueron seres humanos, ¿no? El mensaje, entonces, es que la muerte fue derrocada por el sacrificio de Jesús y que el pecado ya no tiene control sobre los redimidos, porque fueron los santos los que resucitaron. Y además pone testigos sobre esto porque dice que fueron muchos los que lo vieron. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué piensas tú de estos signos? ¿Que se produjeron realmente? ¿Que fueron cosas menores? ¿O que fueron elaboraciones posteriores de los cristianos en su afán de justificar que Jesús era el Hijo de Dios? Me gustaría saber lo que opinas tú al respecto.